Reinos de la naturaleza. ¿Qué llamamos reinos? Es la forma que tiene la ciencia de clasificar a los seres vivos por su relación o parentesco en la historia de la evolución. De este modo nos encontramos con varios reinos: el reino Animalia, el reino Plantae, el reino Monera, el reino Fungi y el reino Protista. En este video veremos el reino Fungi. Es el reino de los hongos. Quizá pienses, parece una planta, seguro hace fotosíntesis. En realidad no. Desde el punto de vista evolutivo, los hongos y los animales están más próximos entre sí que las plantas y los hongos, pero a la vez son lo suficientemente diferentes para que cada uno forme su propio reino biológico. Y ahora vas a entender por qué. Mira las diferencias y similitudes que tienen estos reinos. Los tres comparten células eucariotas. Los hongos no tienen clorofila, por lo que no pueden producir directamente hidratos de carbono como lo hacen las plantas a partir del agua, el carbono y la energía del sol. O sea que los hongos no hacen fotosíntesis. Los hongos y las plantas tienen pared celular, aunque su pared celular está formada principalmente por quitina. Los hongos tienen glucógeno, un hidrato de carbono característico del reino animal. Se parecen a los animales en que son heterótrofos, es decir, que se alimentan de materia orgánica que toman de otros organismos vivos o de estos en descomposición. Si separamos una sola célula fúngica y hacemos un super zoom, se vería algo así. Vemos que es una célula eucariota que tiene un núcleo, una pared celular cuyo componente principal es la quitina, y un dato interesante es que las células más jóvenes no suelen presentar vacuola o son muy pequeñas, y a medida que madura la célula, esta va creciendo hasta ocupar un tamaño mayor. Muy bien, ¿y cómo llegamos de esto a esto? El conjunto de células fúngicas forman estructuras que se llaman hifas. Hay dos tipos: las tabicadas y las cenocíticas. Las tabicadas están subdivididas por medio de tabiques denominados septos, que pueden tener uno o varios núcleos. Los septos tienen poros que permiten el flujo de nutrimentos. En las hifas cenocíticas observamos células alargadas con varios núcleos sin división entre ellos. Este tipo de hifas se encuentran únicamente en la clasificación de hongos zigomicetos. Existen hongos unicelulares y pluricelulares. Un dato curioso es que las levaduras son siempre unicelulares, tienen una forma casi esférica, se reproducen por gemación y no tienen micelio reproductivo ni nutritivo, como los hongos pluricelulares. Vayamos a la estructura de los hongos. Conforme las hifas crecen, forman una masa enmarañada con forma de tejido llamada micelio, es decir, el cuerpo del hongo. Lo que vemos en la superficie se llama micelio reproductivo y lo que vemos debajo de la superficie se llama micelio nutritivo. El micelio reproductivo contiene esporas que van a ser liberadas y van a caer en un terreno donde sea propicio dividirse por mitosis y se transformarán en hifas. Seguirán creciendo hasta formar el micelio de un hongo nuevo. El micelio nutritivo se va a encargar de la nutrición, lanzando enzimas sobre materia orgánica que va a comenzar a degradar y a convertir en sustrato. Entonces, el micelio nutritivo lo va a ir absorbiendo y así se va a alimentar el hongo. Dentro del reino fungi encontramos dos tipos de reproducción: sexual y asexual. Como resultado de la reproducción asexual, se obtienen clones genéticamente idénticos al micelio original, es decir, que tienen el mismo ADN. Dentro de la reproducción asexual encontramos tres métodos diferentes: gemación, fragmentación y por esporas. La palabra gemación viene del latín geminus, que significa gemelo. Consiste en una división del cuerpo del progenitor. Requiere del crecimiento de un bulto que luego se podrá separar y dar pie a un individuo nuevo, o bien permanecer adherido
y dar inicio a una colonia. La palabra fragmentación viene del latín fractus, que significa fracturado. Tiene ese nombre porque a partir de la fragmentación de un micelio se pueden desarrollar nuevos individuos. El término espora deriva del griego spora, que significa semilla. Las esporas se producen en los basidios de las laminillas de los hongos. Cada basidio suele producir 4 esporas, pero algunos, como los champiñones, solo producen 2. Las esporas son haploides, lo que significa que tienen una copia de cada cromosoma. Un hongo produce millones de esporas, pero solo algunas van a encontrar las condiciones apropiadas para germinar. Por un extremo de las esporas empiezan a crecer unas estructuras tubulares que seguirán desarrollando. Estos serán los micelios primarios. Cuando una de estas estructuras encuentra a otra producida de una espora del signo contrario, dan origen a los micelios secundarios, que son los que dan origen a los hongos. La reproducción sexual se inicia cuando un filamento de un micelio entra en contacto con un filamento de un segundo micelio, que es de un tipo de cepa diferente pero compatible. Si las condiciones son idóneas, las dos hifas pueden fusionarse, de modo que los núcleos de dos hifas distintas compartan una célula común. A esta fusión de hifas le sigue la fusión de los núcleos haploides, diferentes, para formar un cigoto diploide. A continuación, el cigoto sufre meiosis para formar esporas sexuales haploides. Tales esporas se dispersan, germinan y se dividen por mitosis para formar nuevos micelios haploides. A diferencia de los hongos reproducidos asexualmente, estos organismos producidos sexualmente son genéticamente distintos a ambos progenitores. Los hongos se encuentran en todo el mundo y crecen en una gran variedad de hábitats. Pueden crecer tanto en entornos terrestres como en hábitats acuáticos. La mayoría de los hongos viven en la tierra o en la materia muerta, teniendo relaciones simbióticas con plantas, animales y otros hongos. Esta relación permite que ambas especies puedan beneficiarse mutuamente en su desarrollo vital. Históricamente, los hongos se clasificaban teniendo en cuenta las características de sus esporas sexuales y cuerpos fructíferos. Más recientemente, datos moleculares, como secuencias comparativas de ADN y ARN, ayudaron a clarificar las relaciones entre diversos grupos de hongos. En la actualidad, muchos micólogos asignan los hongos a 5 grupos principales: Chytridiomycetos, Zygomycetos, Glomeromycetos, Ascomycetos y Basidiomycetos. Los Chytridiomycetos son un pequeño grupo de hongos que vive en el agua, habitando normalmente en estanques y suelos húmedos. Los hongos de este grupo se distinguen de los otros por sus esporas natatorias. Incluso los Chytridiomycetos terrestres necesitan una película de agua para poder reproducirse. Una espora de Chytridiomyceto se impulsa a través del agua usando un único flagelo situado en el extremo de la espora. Ningún otro tipo de hongos tiene estos flagelos. Algunas de estas especies causan enfermedades en plantas y animales. Los glomeromycetos son un grupo de hongos que vive totalmente bajo tierra. En ese sitio va a ocurrir el intercambio de nutrientes entre la planta y el hongo. Los glomeromycetos forman asociaciones intracelulares con las raíces de la mayoría de los árboles y plantas herbáceas. Estas relaciones simbióticas entre
hifas de ciertos hongos y las raíces de las plantas se llaman micorrizas. En las relaciones micorrizas, las raíces brindan al hongo azúcares, aminoácidos y otras sustancias orgánicas. Los hongos micorrizos descomponen el material orgánico en el suelo y también benefician a la planta al extender el alcance de sus raíces. Los micelios son mucho más delgados que las raíces y pueden extenderse hacia espacios estrechos, absorbiendo nutrientes que la planta no podría capturar por cuenta propia. En consecuencia, con ayuda del hongo micorrizo, la planta también puede tomar más minerales y nutrientes. Los estudios muestran que si una planta crece en el suelo con deficiencia de fosfato y tiene un sistema de raíces limitado, su crecimiento mejora si tiene un compañero fúngico. Los zigomicetos son los descomponedores que viven en el suelo, sobre materia vegetal o animal en descomposición. Algunos zigomicetos forman un tipo de relación simbiótica con las raíces de las plantas. El zigomiceto más familiar es el moho negro del pan, un descomponedor del pan y otros alimentos. Si no se agregan conservadores, el pan que se deja a temperatura ambiente durante algunos días con frecuencia se cubre con una capa negra vellosa. El pan enmohece cuando las esporas caen en él y luego germina las hifas. Estas penetran en el pan y absorben los nutrientes necesarios para que a partir de ellas crezca el micelio. Los ascomicetos son un gran grupo de hongos que consisten en más de 32.000 especies. Los diversos ascomicetos incluyen a la mayoría de las levaduras y son los descomponedores principales de las trufas comestibles. Los ascomicetos, más que cualquier otro grupo de hongos, tienen repercusión en los humanos. Los ascomicetos se usan para dar sabor a los quesos, para elaborar pan y para fermentar alcohol. Algunos se disfrutan como alimentos, como las colmenillas y las trufas. Los ascomicetos se usan para producir antibióticos y también han servido como valiosos organismos modelos para que los biólogos estudien procesos celulares. Los basidiomicetos son el grupo de hongos con el que estamos más familiarizados. Entre ellos se encuentran las setas, los hongos de repisa y los vejines. Los basidiomicetos se caracterizan por tener hifas septadas y no todas forman micelio. Muchos basidiomicetos son descomponedores que obtienen nutrientes al descomponer materia orgánica. Algunas especies causan grandes pérdidas económicas debido a que producen resquebrajamiento en los edificios. Ciertos basidiomicetos forman micorrizas con las raíces de muchas plantas. Otros, como la roya del trigo y el carbón del maíz, infectan cultivos importantes. Algunos de estos basidiomicetos son los causantes de varias enfermedades humanas. Vimos hasta acá la composición de los hongos, su clasificación, cómo se reproducen y algunas de sus funciones. ¿Pero sabías que tenemos contacto con los hongos casi a diario? Sí, están mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos. Y esto se debe a la infinidad de usos que tienen y también a su amplia variedad. Para darte solo algunos ejemplos, mira en lo que se utilizan los hongos. En la economía tienen muchísima repercusión, tanto buena como mala, debido a la demanda de hongos que luego se utilizan tanto en la industria alimenticia como en la medicina y otros campos. Hay granjas de hongos. Pero por otro lado, los hongos pueden arruinar cultivos completos en poco tiempo, así como también generar enfermedades en animales. Esto conlleva más gastos para prevenir dichos efectos, sin mencionar las pérdidas que a veces se pueden generar. Por otro lado, hay gente que aprovecha estas propiedades alucinógenas de los hongos para fabricar drogas como el LSD, cosa que también tiene un efecto en la economía.
En la industria alimenticia se usan hongos para hacer fermentos, como las levaduras y mohos que se usan para hacer cervezas, vinos y también quesos. El bourbon es maíz fermentado con fungi. Los hongos se han usado en la medicina occidental desde hace mucho tiempo. La penicilina, por ejemplo, es un antibiótico muy efectivo. Alexander Fleming descubrió la penicilina en 1927. El problema era que no podía encontrar las cepas que pudieran ser comercializadas y que pudieran producir lo suficiente de forma económicamente comercial. Pero en 1942, un grupo de investigadores en Chicago fueron a hacer las compras y un asistente de laboratorio encontró un melón con un hermoso moho dorado. Y de esta cepa obtuvieron la primer cepa de producción masiva de penicillium. La penicilina salvó literalmente miles de personas, sobre todo soldados en la Segunda Guerra Mundial. Y todavía hoy se sigue utilizando la penicilina. Por otro lado, en el campo de la medicina, el uso de los hongos se sigue investigando. Por ejemplo, actualmente se descubrió que la psilocibina puede generar un incremento en neurogénesis, lo que podría ser un tratamiento contra el Alzheimer. Pero no hay duda que el ganador de todas las utilidades que tienen los hongos es la ecología. En lo que respecta a la ecología, se ha descubierto que los hongos pueden ayudarnos a combatir la contaminación. ¿No me crees? Mira este video. Down is a talent, if you will, that can be harnessed to help us deal with some of our problems like pollution. These rotters, they can break down anything that's natural. That's what they've evolved to do. Anything that's hydrocarbon based. So that includes stuff like oil spills, pollutant problems. That's kind of the truth of it. I was a part of this experiment. There were 4 piles saturated with diesel and other petroleum waste. One was a control pile. One pile was treated with enzymes. One pile treated with bacteria. And our pile we inoculated with mushroom spores. The fungi absorbs the oil. So the fungi is producing enzymes, peroxidases, that break carbon-hydrogen bonds. These are the same bonds that hold hydrocarbons together. So the fungi becomes saturated with the oil, and then when we return 6 weeks later, all the tarps are removed, all the other piles were dead, dark, and stinky. We came back to our pile, was covered with hundreds of pounds of oyster mushrooms. Some of these mushrooms are very happy mushrooms. They're very large, showing how much nutrition that they could have obtained. But something else happened, which was an epiphany in my life. They sporulated, the spores attract insects, birds then came bringing in seeds, and our pile became an oasis of life. Los hongos son el tracto digestivo de la naturaleza. Los necesitamos porque sin ellos habría una acumulación de materia orgánica insostenible. Los hongos están al final de la cadena alimenticia, pero también al principio, porque ellos dan paso a la vida luego de la descomposición que generan. Los hongos reciclan, aprovechan y distribuyen los nutrientes. Ahora que vimos todo lo relacionado con el reino fungi, queremos compartir con vos unos fragmentos del documental Hongos Fantásticos, que te recomendamos que si podés lo veas completo. People associate mushrooms and fungi, mold, with death and decay, which makes sense. There's a lot of fear because of fungi's role in the cycle of life. They decompose dead and dying organisms and move all those nutrients back into the cycle. They kind of are at the very end of stuff, but they're also at the beginning. CO2 is our biggest greenhouse gas. As plants photosynthesize, they literally inhale CO2 while exhaling oxygen. CO2 is what plants photosynthesize, and they take that carbon and they put it in different places. They put it in their leaves and their trunks, but they put 70% of it we're finding below ground.
then the root systems trade that carbon for nutrients. The carbon ends up in the fungal cell walls where it's stored. This fuels the microbial community and all the other parts of the food web, like the mites and nematodes. They start cycling nutrients through that eating process. So the fungi are really important in stabilizing carbon in soils. Once the carbon is stable, it can stay there stored for thousands of years. We know, for example, that carbon can move from plant to plant, and it evens out the distribution of carbon in that system. They're working really hard. If we maintain the plants, the forest, and the natural fungal community, we've got a natural engine that's just storing carbon below ground. So it's essential. You know, it's there for us, right? It's right in front of us. We've always thought of plants as these inert objects, these things that don't actually interact with each other and build things. And what my work is showing, and other people's work as well, is saying actually they need each other. They need each other to grow in a community so that they can start sharing the load. You do this, I'll do that, and together we can make a beautiful, resilient community. They have incredible capacity to make things change very, very quickly. So if we can work with them, if we get it, you know, as humans get it, we can change this thing really fast. So I am super hopeful. We just got to get busy and help nature do its thing. Evolution never stops. There's not one point that happens and it doesn't happen again. It's continuously happening. The core concept of evolution is that through natural selection, the strongest and the fittest survive. But moreover, communities survive better than individuals. Communities rely upon cooperation. And I think that's the power of goodness. Evolution is based on the concept of mutual benefit and the extension of generosity. When we see it, we understand it. And when we understand it, we care about it. And when we care about it, we'll do something to help save it. We need to have a paradigm shift in our consciousness. What will it take to achieve that? We are not an individual. We are a vast network of molecules and energies and wavelengths. The interconnectedness of being is who we are. This world of ours is always changing. Not for the better or for the worse, but for life. If the storms come and the water rises, if fire scorches the land or darkness descends, we will be here, working, as we always have, extending the network, building community, restoring balance, one connection at a time. It may take 1,000,000 years or 100 million, but we will still be here. There's a whole wide world right under our feet.